Buenos días. Vamos a dedicar esta clase al autor Adolfo Bioy Casares, otro autor argentino el tercero del círculo que ya hemos mencionado en la clase anterior, el círculo o el grupo compuesto por Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, o sea que eran el grupo de tres amigos, ¿no? Bien, entonces Bioy Casares era de Buenos Aires, estudió Derecho y Filosofía y luego se dedicó a la literatura. Estaba casado con Silvina Ocampo, ya lo hemos dicho, y escribían juntos, ¿no? A veces. Era muy buen amigo de Borges. Es muy curioso leer las obras de los dos y también fijarse en cómo se citan, a veces se citan en los cuentos, a veces se mencionan, ¿no? Juegan, se citan, se dedican las obras el uno al otro, se escriben prólogos el uno al otro. Por ejemplo, voy a hablar hoy brevemente de esta novela, La invención de Morel. Bioy Casares se la dedica a Borges y Borges escribe un prólogo a ella, ¿no? O sea que realmente trabajaban juntos y había un lazo muy, muy grande entre ellos, y es bonito ver cómo se citan y cómo se mencionan en los textos. Entonces también Bioy Casares publicaba en la revista Sur, pertenecía a ese grupo de escritores formado alrededor de esa revista. Entonces, con Silvina Ocampo con su mujer, escribe la novela Los que aman odian, que es bonita, una novela de detectives, básicamente. Con Borges, por ejemplo, escriben 6 problemas para don Isidoro Parodi, que es una especie de parodia del género detectivesco. Y, claro, escribe solo también, lógicamente. Escribe cuentos y novelas. Y una de las novelas es esta, ¿no? La invención de Morel del año 40. Entonces, Bioy Casares también tiene su universo especial y su poética, ¿no? Se puede decir. Así que, ¿qué es lo típico para sus cuentos? Pues quizá podríamos decir que le gusta juntar los elementos fantásticos y con el género detectivesco. Muchas veces hay un misterio y hay un elemento fantástico, ¿no? un misterio de dimensión fantástica, digamos, y se junta con elementos del género detectivesco. Le gusta jugar con la ciencia también y con los elementos del género detectivesco. Esto se ve perfectamente en el cuento que vais a leer, que se llama Moscas y arañas, que creo que es bueno y es bastante típico en la obra de Bioy Casares. Entonces hemos dicho, mezcla lo detectivesco con lo fantástico. Muchas veces también lo construye la trama alrededor de un problema de amor, de un triángulo de amor o de un problema amoroso. Y claro, como es normal o como es habitual en el género detectivesco, pone en el texto indicios. El texto siempre está lleno, o en el texto siempre, en este tipo de cuentos o novelas, siempre hay indicios, ¿no? que pueden llevar
llevar al lector a la solución del misterio, a la solución del problema, si el lector se sabe fijar en ellos. Esto se ve en el cuento Moscas y arañas. Si uno se fija bien, se da cuenta de que hay pistas, ¿no? Y de que hay indicios. Entonces, claro, esto es curioso porque a lo mejor no es evidente a la primera lectura, cuando uno lee poco más rápidamente y quiere saber cómo termina y cómo se soluciona el misterio, pero a la segunda lectura, cuando uno se fija y busca realmente cómo está construido el misterio y el problema y la solución, entonces uno se puede fijar que el texto está lleno de indicios, de pistas para el lector que le llevarían a la solución del problema. Y esto se ve muy bien en el cuento Moscas y arañas. A Bioy Casares también le gustaba jugar con los sueños. Era un tema habitual no en todos, claro, pero en algunos de los cuentos. Es un tema que tiene que ver con las vanguardias, con el surrealismo. Para los surrealistas los sueños eran importantes porque, claro, un sueño es una especie de universo paralelo a nuestra realidad, ¿no? Y un sueño es una especie de espejo, ¿no? Nos ofrece otra perspectiva a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad cotidiana. Entonces es un tema importante también en Borges y luego también lo vamos a encontrar en Cortázar, ¿no? Así que con los sueños se construyen bien los cuentos, ¿no? El contraste entre los sueños y el mundo real, ¿no? Esto es un consejo por si queréis escribir un cuento. Para Bioy Casares y para Borges, ellos tenían su propia teoría acerca de los cuentos y decían que los cuentos son un género a medio camino entre la ficción y el ensayo, ¿no? O sea que contienen elementos del ensayo también. Y esto se ve muy bien, yo diría que quizá casi mejor en Borges, esa manera de escribir que tiene, que a veces uno no está seguro, porque claro, los dos a veces utilizan elementos de las ciencias o mencionan hechos históricos o personajes históricos y luego lo mezclan con la ficción. Entonces, claro, a veces el lector no está del todo seguro si se le está contando algo real o si ya se le está contando algo ficticio, ¿no? Entonces es una mezcla curiosa con la que juegan con el lector. Así que, según ellos, según Bioy Casares y Borges, el cuento es un género a medio camino entre ensayo y ficción. Y es un ejercicio de la inteligencia y la imaginación. O sea que en el cuento se manifiesta la imaginación y la inteligencia del autor y también de los lectores. También decían que el cuento era un género para un público culto que conoce, que tiene conocimientos de historia, de la cultura en general, de diferentes culturas del mundo, que conoce mucha literatura, filosofía, ¿no? Que se sabe orientar. Porque, claro, lo que hace Borges y a veces Bioy Casares es que, claro, juegan con hechos históricos, juegan con nombres de filósofos, historiadores, libros, ¿no? Meten todo ese bagaje cultural en los textos. Entonces, realmente el lector
tiene que saber orientarse en eso y tiene que saber encontrar el camino y la frontera entre la ficción y lo histórico a veces. Así que esto es muy, muy curioso. Bien, entonces hemos dicho que Bioy Casares mezcla lo fantástico con lo detectivesco y también construye las tramas alrededor de un problema amoroso. Y voy a comentar brevemente un par de párrafos de esta novela, La invención de Morel. Lo tenéis en el e-learning, tenéis estos párrafos que voy a leer, así que lo podéis también mirar la fotocopia y leerla conmigo. Entonces, no os voy a contar, evidentemente, cómo termina la novela, porque vale la pena leerla, es bonita, es entretenida y el misterio que hay es curioso, ¿no? Y tenéis que leerlo vosotros para descubrirlo. Entonces, se trata de un hombre que está en una isla solo. Al principio está solo en una isla y de repente, y hay un hotel viejo en el que él se puede meter y se puede alojar. Pero de repente un día se asusta porque aparece gente, de repente aparecen personas. Y él tiene miedo porque tiene problemas legales y no quiere que lo descubran. Entonces se va del edificio y se esconde en la isla y los observa. Los observa entonces y está pensando, ¿no? sobre ellos. Y hay cosas raras, ¿no? Hay cosas que no cuadran, así que poco a poco se va descubriendo el misterio. Dice aquí en el primer párrafo que tenéis en la fotocopia. Desde los pantanos de las aguas mezcladas veo la parte alta de la colina, los veraneantes que habitan el museo. Por su aparición inexplicable, podría suponer que son efectos del calor de anoche en mi cerebro. O sea, que podrían ser alucinaciones, ¿no? Suyas. Pero aquí no hay alucinaciones ni imágenes. Hay hombres verdaderos, por lo menos tan verdaderos como yo, ¿no? Al principio piensa si a lo mejor está soñando o no se sabe si tiene alucinaciones el personaje. Están vestidos con trajes iguales a los que se llevaban hace pocos años. Gracia que revela, me parece, una consumada frivolidad. Sin embargo, debo reconocer que ahora es muy general admirarse con la magia del pasado inmediato. ¿No? Entonces, esto, a la segunda lectura, es una pista. Hay cosas que no cuadran, ¿no? De repente aparecen personas en la isla y hay cosas raras, ¿no? Que no le cuadran al protagonista, ¿no? Y piensa, esto es raro. Una de las cosas que no le cuadran al principio es que la gente lleva ropa anticuada. Ropa que no está a la moda, sino que es anticuada y llevan cosas que estaban de moda hace algunos años, ¿no? O sea que la gente lleva ropa anticuada. Y esto es parte del misterio y es una pista que se nos da en el texto, ¿no? Que luego, cuando se revela el misterio, uno después lo entiende, ¿no? Lo junta como una especie de puzzle. Bien, entonces luego el problema que tiene el protagonista es bonito porque hay una mujer que le gusta mucho, hay una mujer entre esas personas que aparecen que le gusta mucho y se enamora de ella, entonces le gustaría hablar con ella, presentarse y bueno, en fin, está enamorado, ¿no? Entonces la mujer cada día, cada tarde, va a las rocas en la isla, en la costa de la isla,
va a las rocas a mirar la puesta del sol. Entonces primero él la observa y poco a poco se arma de valor y decide hablar con ella. Y aquí en medio dice, después de bañarme limpio y más desordenado por efecto de la humedad en la barba y en el pelo, fui a verla. Había trazado este plan: esperarla en las rocas. La mujer al llegar me encontraría abstraído en la puesta del sol. La sorpresa, el probable recelo, tendrían tiempo de convertirse en curiosidad. Mediaría favorablemente la común devoción a la tarde. Ella me preguntaría quién soy, nos haríamos amigos, etc. Y ese era su plan, ¿no? Hacerlo así, ¿no? Para poder hablar con ella. Sin embargo, no fue así. Dice, llegué tardísimo. Mi impuntualidad me exaspera. Pensar que en esa corte de los vicios llamada el mundo civilizado en Caracas fue un trabajoso adorno, una de mis características más personales. Lo arruiné todo. Ella miraba el atardecer y bruscamente surgí detrás de unas piedras. Bruscamente e hirsuto y visto desde abajo, debí de parecer con mis atributos de espanto acrecentados, ¿no? O sea, que llega tarde, la mujer ya está allí, entonces no tiene ocasión, digamos, favorable para presentarse. Y luego lo intenta otro día. Subí otras rocas. El esfuerzo me empeoró mi estado. También lo empeoraron la prisa. Yo me había puesto en la obligación de hablarle hoy mismo. Si quería evitar que sintiera desconfianza por el lugar solitario, por la oscuridad, no podía esperar un minuto. Verla, como posando para un fotógrafo invisible. Tenía la calma de la tarde, pero más inmensa. Yo iba a interrumpirla. Decir algo era una expedición alarmante. Ignoraba si tenía voz. La miré, escondido. Temí que me sorprendiera espiándola. Aparecí, tal vez demasiado bruscamente, a su mirada. Sin embargo, la paz de su pecho no se interrumpió. La mirada prescindía de mí, como si yo fuera invisible, ¿no? Entonces aquí se nos está desplegando el misterio. Ya está sentada en las rocas mirando la puesta del sol y él de repente sale de las rocas y la sorprende. Sin embargo, ella no sufre ninguna sorpresa, no se sorprende, no se asusta, está tranquila mirando y parece que no lo ve. Dice, como si yo fuera invisible, o sea, ni siquiera la mirada se cambia, ¿no? Como si fuera yo invisible. No me detuve. Señorita, quiero que me oiga, dije con la esperanza de que no accediera a mi ruego, porque estaba tan emocionado que había olvidado lo que tenía que decirle. Me pareció que la palabra señorita sonaba ridículamente en la isla. Además, la frase era demasiado imperativa. Combinada con la aparición repentina, la hora, la soledad. Insistí. Comprendo que no se digne. No puedo recordar con exactitud lo que dije. Estaba casi inconsciente. Le hablé con una voz mesurada y baja, con una compostura que sugería obscenidades. Caí de nuevo en señorita. Renuncié a las palabras y me puse a mirar el poniente, esperando que la compartida visión de esa calma nos acercara. Etcétera, y luego termina este intento de hablar con ella, lo termina diciendo: no fue como si no me hubiera oído, como si no me hubiera visto. Fue como si los oídos que tenía nos sirvieran para oír, como si los ojos nos sirvieran para ver, ¿no? Aquí se nos está insinuando el misterio, se está desplegando el misterio. Porque ella no lo mira, no habla con él, pero es que parece que no lo pueden ni siquiera ver, que no lo pueden no escucha, no lo puede escuchar, ¿no? Que sus ojos no pueden verlo y sus oídos no pueden escucharlo, ¿no? Entonces es un misterio. Y para saber cómo acaba y cómo se resuelve tenéis que leer la novela, que es muy divertida y está muy bien. Y el mismo Borges dice en el prólogo
que es perfecta. Así que es un elogio que hace Borges y que tiene también su peso. Bien, entonces con esto hemos hecho una introducción a la obra de Bioy Casares y su poética, y luego en clase comentamos el cuento Moscas y arañas. Así que gracias y hasta luego.